Buenos días y bienvenidos a un nuevo reporte semanal de Brickell Place. Hoy es 11 de octubre de 2023 y vamos a estar analizando lo que ha pasado en la última semana. Brickell Place, como siempre digo, es un condominio de lujo ubicado en la avenida Brickell que cuenta de 4 torres de 1019 residencias y 24 townhouses. En la semana pasada, el mercado, ¿cómo se comportó? Hubo una bajo contrato, o sea, hay una bajo contrato, y les comento que fue la 2208 de la Torre B. Ella salió hace aproximadamente unos 10 días, así que lo que pasa es que salió con un valor de $442 el pie cuadrado, por debajo casi $150 de lo que vale las activas ahora en día. Y fíjense la importancia de listar con un precio correcto. Bueno, en este caso, la verdad, fue un precio muy bueno. Felicidades a ese comprador, porque un apartamento de 2,2 de 1.661 pies cuadrados se vendió en $735,000. Normalmente, si lo hubieran tenido con el precio normal del mercado, hubiera sido de 1 millón. Así que fueron casi $300,000 por debajo. Bueno, tenemos 18 vendidas en los últimos 6 meses y 11 activas. De las activas, la más económica ahora está en $475,000 y el pie cuadrado está en 547 y son dos unidades que están compitiendo. La 1005 de la Torre B y la 1104 de la Torre A. La diferencia es que la 1005 de la Torre B ya lleva 3 meses en el mercado y la 1104 de la Torre A lleva 22 días. Si yo fuera el vendedor de la Torre A, bueno, trataría de, o de la B, poner, no sé, aunque sea $25,000 por debajo para que se pueda, para que haya una competencia real y puedan salir más rápido al mercado. Bueno, si soy un vendedor motivado, porque si no me interesa tanto vender, pues igual la dejo así listada. El precio máximo por pie cuadrado de las activas está en 1.200, sigue siendo, pertenece a la reina del condominio, el penthouse de la Torre C, que está listada en $3.300.000 y sigue siendo, por supuesto, la más cara. Ella ya lleva ya 65 días desde que se volvió a incorporar otra vez. El precio promedio por pie cuadrado de las activas está en 629 días y el día de promedio en el mercado es de 79 días. Ahora, si quitamos el penthouse de la Torre C, que en mi opinión está fuera del valor del mercado, pues sencillamente quedarían en $571 el precio de las activas. Ojo con este precio, $571 por pie cuadrado. Eso es importante para que ustedes, si eres vendedor o si eres comprador, hagan un análisis de cuánto es un precio real y justo por la propiedad. De las unidades vendidas, los últimos 6 meses, hay 19 en total. El mínimo sigue siendo de $357 por pie cuadrado. El máximo fue de $1.252 por pie cuadrado. Y el precio promedio hoy en día es de $570, prácticamente igual que el de las activas, que está en 571, si se quita el penthouse de la Torre C. El promedio de días en el mercado de estos últimos 6 meses ha sido de 44 días. En el caso de la renta, en los últimos 6 meses se rentaron 21 unidades, hay 2 actualmente bajo contrato y tenemos activas 15 unidades. Las rentas activas oscilan entre, bueno, sigue igual que la semana pasada, $2.800 de una habitación y el penthouse de la Torre C en $17,000, que es un 3,3. El promedio de días en el mercado es aproximadamente de unos 58 días, por lo tanto se está moviendo un poquito más lento que la semana pasada. Y de las que ya se rentaron, la mínima fue de $2.200 y la máxima de $5.100, con un promedio de 47 días en el mercado. Un dato interesante es que en la renta, 7 unidades de las 15 que están activas han disminuido su precio de alquiler. Por lo tanto, casi el 50% de las unidades han disminuido el precio y eso es un dato interesante a tener en cuenta cómo se está moviendo el mercado. Ahora, en todo Brickell, que siempre nos gusta hablar un poco en contexto de lo que está pasando en la ciudad, en los últimos 6 meses se vendieron 663 unidades con un precio cuadrado de $712. Y las activas hay ahora mismo listadas 732 unidades con un precio promedio de $895 el pie cuadrado. La más económica sigue siendo un condominio en Brickell Key, en el condo Brickell Key 2 en $310,000 y la más cara sigue siendo un penthouse de Baccarat Residence que está listado, que se va a entregar en el año 27 en $27,250,000. Esto es el reporte del mercado de lo que está pasando en Brickell Place, de lo que está pasando un poco en Brickell. Mi nombre es Alexei Cederé, nos puede seguir a Leila Zahir, mi socia, y a mi persona. Ahí están los WhatsApp, dale me gusta si te interesa seguir, suscríbete a nuestro canal si quieres seguir oyendo información actualizada de lo que está pasando en Brickell Place. Si eres comprador, si eres vendedor o si quieres rentar en Brickell Place o en Brickell, con gusto nosotros te asesoramos.
Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.